Tengan buenas tardes, estimados y estimadas hermanos, hermanas, colegas. Es un gusto, es un honor para este servidor estar aquí con ustedes compartiendo en esta semana este seminario, estas sesiones donde siempre nosotros abordamos estos temas que de una u otra manera, a pesar de que algunos de nosotros ya llevamos algunos años estudiándolos, siempre hay un espacio para aprender algo nuevo. Nunca en el conocimiento se puede decir que ya se alcanzó el máximo. Siempre en la escalera del conocimiento, siempre hay algo nuevo por descubrir, siempre hay algo nuevo por conocer. Y en esta ocasión es importante empezar siempre esta reflexión con las preguntas con las que el venerable maestro Samael, allá por el siglo pasado, él en esas conferencias que daba, él siempre tocaba estas preguntas trascendentales. ¿Cuáles son estas preguntas? Bueno, en primer lugar, ¿qué significa estar vivo, no? ¿Por qué vivimos? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es en sí el sentido de la existencia? Hay un dicho por ahí que nos llama mucho la atención y es que nosotros, los seres humanos, vivimos como si nunca fuéramos a morir. Es decir, nosotros planificamos nuestras actividades diarias asumiendo que nuestra vida va a continuar y que nuestra vida no tiene un fin. Nosotros hacemos planes para el día de mañana. Por ejemplo, les aseguro que más de alguno tiene planes para el día de mañana. Les aseguro que tal vez alguno de ustedes tiene planes para el mes de diciembre, van a viajar a algún lugar, X. Entonces, si bien es cierto que el ser humano vive como si nunca fuera a morir, cuando nosotros morimos, morimos como si nunca hubiéramos vivido. Prueba de ello es muchas veces cuando nosotros estamos en esos instantes, nos aferramos a la vida como si muchas veces no hubiéramos vivido lo suficiente. ¿Qué significa estar vivo? Yo los invito a que reflexionemos en eso, no solamente que leamos el texto como aquí lo estamos leyendo en la pantalla, sino que reflexionemos en cuál es en sí el sentido de la vida. Nosotros este día nos levantamos todos, casi la rutina es la misma todos los días. Nos levantamos, ya sea por una alarma que suena, ya sea por nuestra propia alarma biológica, nuestro reloj biológico, nos levantamos, hacemos una serie de actividades, salimos a la calle para ganarnos el pan de cada día. Pasamos entonces esas horas del día interactuando con las diferentes personas, algunos tal vez interactuando con algunos objetos, no con personas. Al final el sol va cayendo en la tarde, regresamos a nuestras casas, siempre con el cansancio acumulado del día, para comer algo, interactuar con la familia en nuestra casa, tal vez con alguna mascota si vivimos solos, para ahora, pues antes miraban la televisión, pero ahora pues están estos aparatos, ¿verdad?, que sirven para el entretenimiento en general. Y al final nos vamos a la cama porque necesitamos descansar. Al día siguiente entonces la historia se repite con algunas variaciones los fines de semana o días festivos, pero la mecánica es la misma, ¿no? Es la misma. Es bonito reflexionar y darnos cuenta en algunos detalles de lo que significa estar vivo. El corazón humano bombea en un minuto aproximadamente, en promedio, digamos, una persona de complexión promedio, 4.5 litros de sangre en un minuto. Esto significa que en un día recibe y distribuye por el organismo, es decir, ese pequeño corazón del tamaño de nuestro puño, bombea un aproximado de 6.500 litros de sangre.
¿Cuánto es eso en sí? ¿Cuántos son 6.500 litros de sangre? El oasis que ustedes tienen ahí a su izquierda está lleno de agua, ¿no? Un oasis de estos tiene 19 litros. Es decir, en un día nuestro corazón bombea 342 de esos garrafones de sangre. Muy interesante, 342 garrafas aproximadamente. Si nosotros esto lo traducimos en latidos, 100,000 latidos bombean en torno a 8,000 litros de sangre. 6.500, una persona de complexión mayor pues puede tener más, una persona pequeña menos. Fíjense qué curioso, esa pequeña maquinita que nosotros tenemos instalada, porque es una máquina con una tecnología que está a cientos o millones de años luz, quizás de las tecnologías que tenemos. Hoy ya hay corazones artificiales, ya hay aparatos que cumplen una función de un corazón, ¿verdad? Pero que no pueden ser instalados todavía en el cuerpo humano, sino que desde afuera pueden hacer el trabajo del bombeo de la sangre. Poco a poco el ser humano con el intelecto se va acercando a la construcción de máquinas cada vez más y más sofisticadas. Pero en la medida que nosotros vamos adentrándonos en el conocimiento de todo lo que es el mundo exterior, de todo lo que son las leyes que rigen el mundo exterior, ustedes saben que el monitor, lo que ustedes ven en pantalla, los aires acondicionados, las redes inalámbricas, todo eso forman parte entonces de fenómenos de la física que el ser humano ha venido aprendiendo a manejar. Hace 30 años no existía nada de esto. ¿Qué año era hace 30 años? Era 1992. En 1992, yo tal vez no recuerdo porque estaba pequeño, pero no existía nada de esto. Computadoras portátiles con las capacidades que hay, todo esto, las redes inalámbricas no existían. Sin embargo, en la medida que nosotros nos vamos acercando más al conocimiento externo de las cosas, ocurre algo. Ocurre que poco a poco nos vamos alejando de las verdades cósmicas, de las verdades del ser, del conocimiento de nuestra alma, de nuestra propia naturaleza interior. Esto en los libros sagrados lo explican con aquel mito de la salida del Edén. Esto pues en el caso de la Biblia. El maestro Samael nos habla que existe la humanidad luciférica y la humanidad edénica. Evidentemente, y esto pues no es, digamos, algo que podamos discutir, la humanidad que nosotros vivimos en este mundo es una humanidad con características de luciféricas, por el estado de conciencia en el que nosotros vivimos. Por eso Platón, allá hace muchísimos siglos, él hablaba acerca de esta condición de la humanidad, plasmándolo en un cuento, en una narrativa, aquella narrativa que ya hemos abordado acá en sesiones anteriores del mito de la caverna. Platón comentaba acerca que la humanidad realmente lo que percibe del mundo son solo sombras. En sí, ustedes ven acá en esta imagen un grupo de personas, acá en el fondo de la caverna. Este grupo de personas observando las sombras de objetos reales. Si bien es cierto, las sombras reflejan algo que es real y que existe, la percepción solamente es capaz de asimilar o de percibir la sombra, es decir, la fantasía, lo ilusorio. Posteriormente, acá en la parte media, tenemos un grupo de personas proyectando, fíjense qué curioso, proyectando estas sombras, estas fantasías hacia la humanidad, hacia el grupo, ¿no? Valiéndose de estos elementos, entonces Platón comenta que si uno de estos prisioneros lograra escaparse, escabullirse de esta caverna, en primer lugar, al salir de esta cueva, estaría totalmente ciego. Ciego porque sus ojos no están preparados, no están
con una fisionomía tal que puedan percibir esa cantidad de luz extrema que hay en el exterior, cuando toda su vida ha vivido dentro de una caverna en la oscuridad. Lleva un proceso de adaptación esto. Posterior a esta adaptación, este ser humano podría empezar a percibir ya las cosas reales como son. Entonces, en este mundo, compañeros, lo que nosotros percibimos son apariencias. Lo que nosotros vemos en las pantallas de los teléfonos, lo que nosotros vemos cuando vamos en el bus, cuando vamos en el vehículo, son apariencias. Y las apariencias engañan. Esto lo decía el Maestro Jesús ya hace muchísimos siglos. Se volvió más fácil aceptar la mentira vestida de verdad, así como aquella historia que se nos cuenta. Entonces, esto se vino desarrollando cada vez más y más hasta llegar a establecerse en la humanidad un programa ilusorio, un programa con el cual se programan los robots humanoides de estos tiempos decadentes. Es importante que reflexionemos que nosotros no nos distinguimos mucho de lo que son las máquinas. Esta máquina que tengo acá enfrente, esta laptop, tiene un sistema operativo instalado, tiene un lenguaje, la máquina está en español, toda su interfaz está en español, tiene un lenguaje, tiene sistemas instalados. Nosotros no nos diferenciamos mucho de una máquina, tenemos un procesador que es el cerebro, tenemos un hardware que es el sistema pues circulatorio, nervioso, bueno, todos los sistemas que integra la máquina, todos los sensores que tiene. Tenemos un idioma instalado también, el idioma instalado que tenemos, algunos tienen 2 idiomas, otros tienen un idioma que es el español, las personas que han estudiado inglés tienen instalado el idioma inglés y así sucesivamente, no nos distinguimos. Una máquina entonces necesita ser programada. Cuando nosotros nacemos somos programados. En primer lugar somos programados por la familia en la cual nosotros nacemos, empezamos a tener esos primeros estímulos. En segundo lugar, nosotros somos programados por la sociedad en la que vivimos, el entorno mismo. Acá, por ejemplo, todos vivimos acá en El Salvador y todo lo que acá se genera, información, influencias, ejemplos, todo eso, nosotros lo vamos percibiendo. Y en tercer lugar, nosotros somos programados por un programa, valga la redundancia, un software, internamente que ya cada quien carga. ¿En dónde? En los genes, en la genética. El maestro Samael dice, el karma viene en los genes. El temperamento, el carácter, todo eso, muchas veces no necesariamente depende de las condiciones externas, sino de nuestro propio ADN. Entonces, de ahí que se aborda en algunos escenarios el famoso iceberg de la mente, donde nosotros tenemos la mente, llamémosle consciente, donde nosotros podemos encontrar elementos como el razonamiento lógico, el pensamiento voluntario, ¿no? Si yo pienso porque quiero pensar esto, ¿no? Las acciones disque voluntarias también, como el hecho que estamos acá, se supone pues que voluntariamente estamos acá sentados. Pero también hay una parte subconsciente, ¿no? La parte invisible, la que no podemos ver, donde se encuentran las acciones involuntarias. Aquello que no queriéndolo hacer, lo terminamos haciendo. Hay cosas, hermanos, hay cosas que nosotros no las queremos hacer, todos aquí. Hay cosas, tal vez en el día, tal vez en la interacción con las demás personas, con nuestra familia, hay cosas que tal vez nosotros en el fondo no las queremos hacer, pero las terminamos haciendo. Entonces son acciones involuntarias. Hay pensamientos automáticos. Nosotros de repente no queremos pensar en eso, pero nuestra mente nos está torturando, martirizándonos, pensando, enviándonos pensamientos de ese tipo. No podemos controlar esos pensamientos. La memoria inconsciente, las emociones, la creatividad, las fantasías, los sueños, instintos, los impulsos, temas como hasta la intuición, son factores que están por ahí en el subconsciente. Entonces, como ustedes pueden ver, el estado en el que nos encontramos, pues no es el mejor, ¿no?
Nosotros vivimos en un estado de olvido de sí mismos, de olvido interior. El maestro por ahí en un libro, él comenta que por olvido del ser, en realidad de verdad la gente cometen muchos errores y tienen tantas teorías tan equivocadas. Esto el maestro Samael lo comenta y en su obra, él en muchos de sus libros, él hace la mención que cada vez que la humanidad está en crisis, cada vez que hay una crisis de valores éticos, morales, cada vez que entonces la humanidad entra en una crisis, el Padre, Dios, como le queramos llamar, acude a ese llamado, acude a ese auxilio y manda a un mensajero. Ya lo mandó hace 2022 años aproximadamente Jesús, que vino a entregar una doctrina, la doctrina acerca de el ser, la doctrina del Cristo. El maestro Samael en estos tiempos aparece y no tiene mucho, ¿no? El siglo pasado, a inicios del siglo pasado casi, nace un ser acá en este mundo, nace un mensajero que se encarga de entregar una doctrina que muchos consideran una síntesis. Autor de más de 70 obras de gnosticismo universal, cientos de conferencias y fundador de las instituciones gnósticas modernas. Su misión, pues ya la conocemos, su misión fue la de entregar una enseñanza que estuvo en la época de oro de las más antiguas culturas, porque es una enseñanza que ya existía. En la cultura egipcia, en los mayas, los incas, las culturas tibetanas, aztecas. Lo que hizo fue entonces entregar esta enseñanza. Por eso Samael Aún Weor es llamado el maestro de la síntesis. Y el tema que ahora nos reúne es la síntesis reveladora. ¿Qué es la síntesis? Bueno, la síntesis es reunir partes que estaban dispersas de algo y unificarlas, ¿verdad? Resumirlas. Esa es una síntesis. El maestro entonces recoge lo más importante, lo más significativo de todas estas enseñanzas, de todas estas culturas, lo resume en algunos libros y lo muestra a la humanidad. Por eso dice el maestro de la síntesis y del énfasis, porque bueno, ustedes han leído los libros, ¿no? Es su capacidad de exponer lo esencial de los grandes misterios, con la característica imprimiéndoles la fuerza necesaria para impactar la conciencia del lector. Claro, nosotros abrimos un libro del maestro Samael y encontramos cosas impactantes, ¿no? Nos habla acerca de mundos completamente desconocidos, mundos con leyes diferentes a esta, como el mundo astral, por ejemplo, el mundo de los sueños, que hoy en día pues está en auge eso. Generalmente en internet hay artículos que hablan de eso, porque ya se están dando cuenta que existe ese mundo. Le llaman los sueños lúcidos, como sea que le llamen, pero es lo mismo. Entonces, esta síntesis que el maestro nos entrega es el conocimiento de una sabiduría trascendental y transformativa. ¿Qué es lo que nos enseña? Bueno, le enseña a la humanidad a ver, oír, palpar todas las cosas que hasta el momento se señalaban como los grandes misterios y enigmas. Eran misterios todo esto, el misterio mismo del alma, ¿no? De quiénes somos. Todos nosotros, bueno, tenemos un nombre, ¿verdad? En mi caso a mí me pusieron Emerson, pero ese nombre es lo que le ponen al cuerpo. Pero en sí, eso que piensa que está detrás de la apariencia, eso que está ahí detrás de la carne, ¿cómo se llama? ¿Qué es en sí? ¿Qué es aquello que piensa? Entonces, lo que el maestro sintetiza, el conocimiento que el maestro sintetiza es precisamente todo aquello que corresponde al esoterismo, que estaba disperso en el mundo. Fíjense qué gran trabajo y qué titánica labor la de recoger un conocimiento que está regado en el mundo, ordenarlo, catalogarlo, sintetizarlo y resumirlo. Consiste, por eso les mencionaba, en extraer los datos más importantes de un texto o una fuente de información. Para sintetizar, por eso, obviamente es necesario leer, comprender e interpretar un mensaje.
A él en una entrevista le preguntaban que de dónde sacaba tanta información, porque hoy es fácil, ¿verdad? Hoy cualquiera de nosotros, pues, aquí investiga cualquier cosa en internet y pues ahí tenemos una enciclopedia, tenemos pues una gran cantidad de conocimiento. Pero recuerden que en 1927, 1937, 1940, no existía el internet. No existían, bueno, los famosos almanaques aquellos de Bristol, ¿no? Que a todos, bueno, a muchos de nosotros nos entretenían en aquellas épocas. Esos famosos almanaques era lo más cercano al internet que existía. No existía. Entonces el maestro Samael reflexiona en todo ese conocimiento que él plasma en los libros, ¿de dónde lo sacaba? Le preguntaban en una entrevista. Y bueno, él contestaba que eso lo sacaba él de las meditaciones y de los viajes en astral que él hacía, ¿no? Que si el internet, imagínense, tan básico que es, nos puede dar un conocimiento tan grande, ahora imagínense ustedes el conocimiento que podríamos obtener dominando una técnica como esas. Entonces el maestro sintetiza todo lo que es el tema del esoterismo. Expone en forma breve, escrita, oral con las conferencias. En resumen, todo ese conjunto de ideas fundamentales, ¿no? Relacionadas con precisamente el conocimiento del ser, el conocimiento de la iniciación. Uno de los problemas más difíciles de nuestra época, nos dice, ciertamente viene a ser el intrincado laberinto de las teorías. Cada día que pasa, hermanos, salen más teorías, que las teorías de los ovnis, con esto del coronavirus, ¿cuántas teorías nos surgieron? Que lo habían inventado los chinos para acabar con la humanidad, que Joe Biden, que el virus era producto de una mutación, o en México un montón de teorías que habían de que ese virus era como consecuencia, unas locuras, que porque ese virus era la excusa para que la gente se enfermara y a las personas que morían le sacaban el líquido de las rodillas para ponérselos a las antenas de 5G de telefonía. Imagínate, o sea, tremendo, ¿no? Entonces todo eso es un laberinto, claro, un laberinto para la mente, ¿no? Porque nosotros al estar navegando en todas esas teorías, nos perdemos ahí. ¿Nunca les ha pasado que de tantas cosas que ya no haya ni en qué creer? Que de tanta teoría que ya no haya uno ni en qué creer, ni qué será cierto, qué será real, qué será mentira, qué será verdad. No hay. Indubitablemente, nos dice, por estos tiempos se han multiplicado. Imagínense, esto lo hablaba ya por los 70, 60. Se han multiplicado exorbitantemente por aquí, por allá y acullá las escuelas pseudo-esoteristas y pseudo-ocultistas. Hay mucho de eso en esta época. Claro, la mercadería de almas, ¿verdad? De libros, de teorías es pavorosa. Raro es aquel que entre la telaraña de tantas ideas contradictorias logra en verdad hallar el camino secreto. Cada vez se hace más difícil, ¿no? Porque en internet generalmente la gente cree todo lo que hay en internet, y internet, cualquier persona crea una página web y escribe cualquier cosa, y realmente no todo lo que hay en internet es completamente verdad. Hay tantas noticias falsas. Con esto del coronavirus se comprobó, ¿no? Porque ahí ponían en una página que el coronavirus se moría con el cloro, ¿verdad? Entonces, y hubieron muertes de gente que tomaba lejía por el cloro, ¿verdad? Y se intoxicaban, iban a parar a los hospitales. Porque en internet ahí estaban los consejos, y uno de los consejos era tomar una cucharada de cloro todos los días como un método de profilaxis para el coronavirus. Qué tremendo entonces es la ignorancia, ¿no? La ignorancia realmente, como nosotros acá estamos luchando contra eso, pues el maestro Samael menciona que es algo muy difícil de erradicar. Bueno, regresando al tema de las teorías, ustedes ven el Islam, ven algunas religiones que hablan que tomar café es como el café, por tener cafeína tiene droga, entonces eso es malo. En otras religiones hablan que el hombre puede tener perfectamente más de una esposa, entonces la gente se queda, bueno, ¿y qué será cierto, verdad? Otros adoran a animales. Todo eso, ¿no? Nos enseña también acerca de la ley del karma, ¿no? Nos enseña
que en cada una de las existencias sucesivas los elementos se repiten constantemente, queramos o no. Y estos van acompañados siempre de las buenas o malas consecuencias, de acuerdo con la ley del karma o ley de causa y efecto. Fíjense cómo sintetiza todo un conocimiento, porque esto de la ley del karma que nosotros muchas veces, si es que no la mayoría de veces, lo subestimamos, este parrafito de acá sintetiza toda una sabiduría completa, ¿no? Pero nosotros lo vemos bien relajado, ¿verdad? Como, bueno, esto lo he leído un montón de veces, pero fíjense cómo nosotros muchas veces subestimamos el peso de las palabras. ¿Cuánto peso tiene este párrafo que estamos viendo, ¿no? La síntesis de todo un conocimiento. Isaac Newton nos hablaba de eso, acerca de la ley de la acción y de la reacción. Pero el conocimiento regado en todo el mundo, ¿cómo ha sido sintetizado, ¿no? Nos habla acerca del manejo de las emociones. Muy curioso, encontramos estas frases en el libro de Introducción a la Gnosis, que es un libro pues bastante subestimado, ¿no? Dice, si usted quiere verdaderamente triunfar, debe comenzar por ser sincero consigo mismo. Reconozca sus propios errores, porque hay algo que nos cuesta mucho, hermanos, y es reconocer nuestros propios errores. Cuando reconocemos nuestros propios errores, estamos en el camino de corregirlos. Todo aquel que corrige sus errores triunfa inevitablemente. El hombre de negocios, dice, que diariamente culpa a otros de sus propios fracasos, jamás reconoce sus propios errores, no podrá triunfar. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que aprender a manejar muchos escenarios. Esto que les he puesto acá, el manejo del enojo, manejo del estrés, manejo de la ansiedad, de la frustración, del miedo, al manejo de la nostalgia también, porque la nostalgia deprime, ¿sí o no? La nostalgia, recordámosela ayer, más cuando llegan las fiestas de diciembre y de fin de año, siempre nos entra la nostalgia, ¿verdad? De un año que se va y de todo lo que se va con ese año, ¿no? Todas las oportunidades, todo lo que pudimos hacer y no hicimos, a los seres queridos que tal vez en ese año se fueron, todo eso, ¿no? Entonces el maestro Samael nos enseña, en una síntesis que ya más adelante lo vamos a ver, nos enseña cómo manejar todos estos escenarios. Por eso nosotros tenemos un conocimiento que si nosotros le pudiéramos poner un precio, realmente no tendría precio este conocimiento, no tendría un valor, ¿no? Porque es una síntesis que para nosotros haber llegado a este conocimiento tendríamos que haber gastado no sé cuántas existencias para llegar a este conocimiento que hoy lo tenemos prácticamente en la palma de nuestras manos. Hay una frase que también el maestro menciona, ¿no? Que el comunismo y el capitalismo son las dos caras de una misma moneda. Más que combatirse mutuamente, se complementan en un único fin: conseguir la total destrucción de los valores eternos del ser humano. Esta frase nos llama mucho la atención porque es algo que hoy en día nos está pasando a todos. Hoy en día estas potencias tenebrosas que gobiernan la humanidad han dividido a la humanidad, porque si quieren vencer a la humanidad la tienen que dividir, y la han dividido de muchas maneras. Una de ellas pues es con estos dos elementos, el comunismo y el capitalismo. Esto es lo que está pasando allá en Ucrania con Rusia, que nos está afectando a todos de una forma indirecta, obviamente. Es algo que la humanidad está pendiendo de un hilo con todo eso. Con las armas que hay hoy en día, prácticamente no duraríamos un instante si estas potencias nucleares decidieran atacarse mutuamente, ¿no? El maestro también nos advierte, la marcada tendencia a culpar a otros es óbice obstáculo para la comprensión de nuestros propios errores. Y así, si nosotros empezamos a ver en la obra síntesis del maestro Samael, empezamos nosotros a encontrar factores comunes, encontramos nosotros a encontrar los mismos términos, ¿no? Si nosotros entonces empezáramos a seleccionar esos términos, vamos a encontrar en primer lugar que el maestro Samael nos llama a todos a aprender a vivir, a la necesidad que hay de aprender a vivir. Bueno, ¿y eso
aprender a vivir, dicen, y que se necesita aprender para vivir. Bueno, pues claro que sí. Vivir, no crean que es fácil, ¿no? Para vivir hay que saber vivir. Hay que saber uno manejar las emociones, manejar nuestros pensamientos correctamente, hasta cosas tan externas como las finanzas. ¿Cuántas personas no se endeudan por comprar cosas vanas, cosas que tal vez no les van a servir? ¿Cuántas personas se esmeran por lucir artículos, por lucir la moda, por todo eso? Aprender a relacionarnos con nuestros semejantes. Las personas no duran muchas veces en los trabajos porque no quieren que les digan nada, que les llamen la atención, no quieren ser llamados la atención. Se enojan porque les digan la verdad, porque les digan que tal vez llegan tarde, que tal vez no son personas diligentes, etcétera. A todos nosotros nos hemos enojado más de alguna vez cuando nos han llamado la atención, porque es una reacción natural del ego, ¿no? Al ego no le gusta que nadie le llame la atención, porque eso significa que me están señalando un error que yo tengo, un defecto. Y claro, pues que me digan eso, al yo no le va a gustar. Tenemos que aprender a relacionarnos con el medio ambiente también. Vean ahora con estas leyes que se están aprobando, hoy ya si ustedes botan basura de más de, ¿cuánto? 2 libras, 1 libra, ¿cuánto aprobaron? Se pueden ir a la cárcel, pero eso está bien, porque la gente, muchas veces nosotros no entendemos por las buenas y se necesita muchas veces que nosotros aprendamos esto. Claro, lo más importante es aprender por las buenas, ¿no? Obviamente, pero la vida no es alguien, la vida no es un maestro que nos va a enseñar por las buenas. Muchas veces la vida nos enseña por las malas. Aprender a relacionar con nuestro propio cuerpo, ¿no? Una correcta relación con nuestro propio cuerpo implica estar saludable, y para estar saludable, pues nosotros podemos estar saludables teniendo hábitos saludables, una alimentación saludable, todo eso, ¿no? En sí, el maestro Samael, toda la obra, toda la síntesis de lo que es la obra, el maestro se da la tarea de aún sintetizarlo aún más, de reducirlo aún más. Entonces el maestro saca la síntesis de la síntesis. ¿Cuál es la síntesis de la síntesis? Bueno, estos 3 libros, ¿no? En determinado momento a él le consultaron y él mencionó que incluso solo con estos 3 libros, solo estudiando estos 3 libros, Psicología Revolucionaria, La Gran Rebelión y El Misterio del Áureo Florecer, solo con estos 3 libros una persona podría ser capaz de hacer dentro de sí la autorrealización, de despertar su conciencia, de evolucionar en las escalas del espíritu. Pero aún más, fíjense, qué curioso, porque si nosotros de estos 3 libros tendríamos que elegir uno para estudiarlo a fondo, de esta síntesis de la síntesis, podríamos sacar incluso un libro que sintetiza estos 3. ¿Cuál es ese libro? Aquí nosotros lo hemos escuchado cientos de veces, sin exagerar, cientos de veces. ¿Cuál es esa síntesis? Es Psicología Revolucionaria. Y si dentro de Psicología Revolucionaria aún quisiéramos sintetizar más y digamos que no queremos leer todo ese libro, ¿no? Queremos solo un capítulo, ¿verdad? Que en ese capítulo sintetice todo. Bueno, el primer capítulo nos habla del nivel del ser. Y todo lo que importa en este mundo, hermanos, es el nivel del ser. Nuestro nivel del ser. El nivel del ser, obviamente el maestro Samael lo inicia con estas preguntas, que fueron con las que iniciamos esta conversación. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? El maestro nos habla que el nivel del ser parece una escalera, ¿no? Una escalera en la cual pues hay varios escalones y que se extiende desde el infinito de abajo hasta el infinito de arriba, ¿no? En alguno de esos escalones nosotros estamos ubicados, en alguno de esos escalones. Incuestionablemente, menciona él, el pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre no solo no sabe, sino que además ni siquiera sabe que no sabe.
Lo peor de todo es la situación tan difícil y tan extraña en la que nos encontramos, menciona. Ignoramos el secreto de todas nuestras tragedias y sin embargo estamos convencidos de que lo sabemos todo. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros aprendamos a relacionarnos, aprendamos a ir elevando un poco ese nivel del ser. Nuestro nivel del ser marca quiénes somos. Nuestro nivel del ser configura en este mundo ilusorio, en este sistema, si le queremos llamar así, configura todo, ¿no? Todo depende del nivel del ser. Por ahí, este gran filósofo, Swami Vivekananda, él nos habla acerca de estos niveles él menciona que nosotros generalmente atraemos hacia nosotros aquello en lo que nosotros estamos constantemente pensando. Esto pues lo han resumido en estos famosos 4 niveles de la famosa ley de atracción. El nivel 1 es el nivel del pensamiento, es decir, lo que piensas, eso atraes. Y claro, nosotros esto lo vemos claramente. Un asesino o una persona deshonesta, una persona, un ladrón, por el mismo hecho de tener esa vida, va a traer a su mente escenas, amistades que son otros ladrones también. Nivel 2, el decreto. Lo que nosotros hablamos, eso atraemos. Por eso es muy importante, esto la gente lo subestima, pero es muy importante que si uno está acostumbrado a decir malas palabras, empezarle a bajar a eso. Porque todo eso, el verbo, lo que sale de nuestra boca es algo que crea, porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y ustedes saben que el universo se creó con el verbo, porque en el principio dice era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Y por él todas las cosas fueron hechas. El verbo, entonces la palabra. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, significa que con la palabra nosotros podemos crear. El decreto, ¿no? Por eso es bueno que nosotros hablemos cosas buenas, cosas productivas, cosas que sean beneficiosas, no malas palabras, porque todo eso al final atrae hacia nosotros pobreza, atrae todo lo malo, ¿no? El nivel 3 nos habla de la emoción, aquello que nosotros sentimos, eso atraemos. Por eso emociones como la ira, emociones como la envidia, atrae todo eso. Por eso vemos que muchas personas no salen de ese agujero en el que están, porque son como las arenas movedizas, ¿no? Que entre más se mueven en esos pensamientos, más se están hundiendo. El nivel 4, el último, que es la vibración. Aquello en lo que nosotros estamos vibrando, eso nosotros atraemos. En sí, entonces, por eso es que la ley de atracción funciona siempre, y esto es irrefutable, esto es indiscutible. Por eso es importante que si nosotros quisiéramos cambiar, fíjense qué curioso, porque es fácil, pero a la vez es muy difícil. Fácil desde el punto de vista que no necesitamos comprar un curso de superación, no necesitamos comprar, yo que sé, algún curso, alguna medicina, no necesitamos realmente invertir nada más que tiempo de nosotros. Invertir esfuerzo de nosotros para poder atraer cosas buenas a nuestras vidas. Todo esto entonces se nos habla y en la psicología de alguna manera se estudia bastante. Estos famosos niveles neurológicos. En primer lugar, en la parte de arriba está la parte espiritual, ¿no? La parte espiritual, que es nuestra identidad, es en sí lo que somos en realidad, nuestra naturaleza interna, lo que nos define a cada uno de nosotros. Ese algo que, por ejemplo, dos gemelos, que aunque sean exactamente iguales físicamente, quienes pues han convivido con personas gemelas saben que espiritualmente son dos personas completamente diferentes, aunque físicamente sean iguales. En una escala media, en la parte generativa tenemos lo que son los valores, las creencias, capacidades, que son cosas que de una u otra manera podemos nosotros generar, se generan, producto del ambiente, producto de las influencias que recibimos. Y la base pues es la parte de las conductas, el entorno, ¿no?
Todo eso es entonces lo que nosotros podemos ir modificando cuando nosotros empezamos a trabajar sobre nosotros mismos. Por eso el trabajo sobre sí mismo no solamente es aprender a meditar, sino que es ser un buen vecino, ser un buen esposo, ser una buena esposa, ser un buen padre, un buen hijo. El trabajo sobre sí mismo no solamente es la oración, sino que es también alimentarse sanamente, tener entonces un modo de vida sano, todo eso, ¿no? Entonces, todo esto va definiendo, bueno, en el mundo y todos los estudios ellos definen todos estos niveles, ¿verdad? Los famosos 12 arquetipos de la personalidad. Estos 12 arquetipos son los que definen en sí lo que nosotros somos, ¿no? Nosotros somos una combinación de estos 12 arquetipos. Ahí entonces nosotros tenemos los diferentes tipos de personalidad y así como nosotros somos, eso es lo que nosotros atraemos. Por eso, el hombre codicioso, el hombre avaro, está rodeado de amigos que también son avaros, que también son codiciosos. El que le gusta el fútbol, que ama el fútbol, pues está rodeado de amigos pues que también le gusta el fútbol. No van a tener un amigo que diferente, ¿no? Generalmente nosotros atraemos eso. Dicen por ahí algunos filósofos, algunos estudiosos, que nosotros somos el producto de las 5 personas que están más cerca de nosotros, las 5 personas que influyen más sobre nosotros. Reflexionen ustedes entonces, las 5 personas más cercanas a ustedes son el producto, son digamos el promedio de esas 5 personas que más influyen sobre ustedes. Ahora bien, aquí hay un peligro y un beneficio, ¿no? ¿Qué tal si esas 5 personas que están más cercanas a nosotros son personas con un nivel de ser bien bajo? Pues entonces nosotros vamos a hacer ese promedio. Pero ¿qué tal si las 5 personas que nos influyen son personas pues que nosotros cuando las vemos para arriba, ¿no? Porque están rodeadas de éxito, están rodeadas de buenas vibraciones, están rodeadas de optimismo, están rodeadas de alegría, están rodeadas de esperanza, de todo eso, ¿no? Pongamos atención en eso. Y bueno, el maestro Samael nos dice, mientras el nivel de ser, eso que nosotros somos, no cambie radicalmente, continuará la repetición de todas nuestras miserias, escenas, desgracias, infortunios. Todas las cosas, todas las circunstancias que se suceden fuera de nosotros en el escenario de este mundo son exclusivamente el reflejo de lo que interiormente llevamos. En el budismo, Mara es una entidad del reino de los hombres que impide a estos ver la ilusión del mundo. Mara trató de evitar que Buda alcanzara la iluminación. Aquellos que alcanzan la iluminación como Buda pueden escaparse del ciclo de la vida y de la muerte. Fíjense cómo el defecto, los yoes, el ego, en el budismo pues le llamaron Mara, ¿no? Mara, el defecto, los defectos de tipo psicológico impiden que nosotros podamos ver lo real del mundo. Impide que nosotros podamos ver lo que más vale del mundo. Muchas veces las personas que más valiosas son en nuestras vidas son las que más menospreciamos y las que más lastimamos. Curiosamente, y aquellas personas que menos valen en nuestras vidas son las que más valoramos muchas veces. A mí me da pena ver cómo muchas veces en las noticias salen feminicidios, por ejemplo, que a una mujer el marido la asesinó y cuando se revelan ahí los detalles y todo, resulta ser que la mujer trabajaba y el hombre era un holgazán y la mujer lo mantenía y entonces y todo eso, ¿no? Qué triste, ¿no? Muchas veces nosotros, por eso reflexionemos en estas palabras, valoramos aquello que menos valor tiene. Y las personas que más valen en nuestras vidas, las personas que más valen la pena, muchas veces a estas personas las menospreciamos. Por eso voy a terminar con esta frase que nos dice el maestro Samael. ¿Cuál es nuestro nivel de ser? ¿Habéis vosotros reflexionado alguna vez sobre eso?
No sería posible pasar a otro nivel si ignoramos el estado en el que nos encontramos. Muchas gracias.